de la necesidad de ponernos en contacto directo e inmediato con el Evangelio, y quiero hacer ver que el Evangelio puede ser el inicio de una nueva identidad cristiana. Y esto sí que lo quiero dejar como muy claro. Contacto directo e inmediato con el Evangelio. El síntoma más grave, el más patente de las parroquias, de las comunidades, es el alejamiento de la gente. Se nos ha marchado la gente. Y claro, se puede analizar esto, ¿no? Hay muchos factores en la raíz de este hecho, pero al final aquí hay una cosa clara. La Iglesia ha perdido su poder de atracción. No viene gente a la Iglesia, no, es que se van. Este dato, a mi juicio, nos obliga a hacernos una pregunta clara. ¿Qué vamos a hacer? Seguimos con toda la buena voluntad, funcionando como siempre, tratando de responder lo mejor posible. Es una pastoral de sobrevivir, ya sabéis, dar la opción generales. Es lo que nos toca. Vamos a seguir tratando de responder a las necesidades religiosas de la gente desde esta Iglesia que sabemos que no tiene poder de atracción y que lo está perdiendo, o recuperamos urgentemente a Jesús y a su Evangelio como la única fuerza decisiva para encontrar fe en la sociedad y en los hombres y mujeres de hoy. ¿Dónde está hoy el Evangelio? Aparte de los libros. ¿Dónde está? Los que se acercan hoy a una parroquia, a una comunidad cristiana, no hablo de los grupos, de movimientos, no encuentran directamente, no se encuentran con el Evangelio. Lo que perciben aquí es que está funcionando una iglesia occidental, multisecular, con signos claros de decadencia, de crisis, de envejecimiento. El Evangelio queda como ocultado por un conjunto de prácticas, costumbres, lenguajes, fórmulas, devociones. Ya pasado me dijeron que San Sebastián estaba no sé qué congregación, que quieren restaurar la devoción al ángel de la guarda. Hay de todo. Es que cuando se pierde el norte, es un derecho. No es fácil identificar con claridad en el interior de nuestra religión la buena noticia que proviene del impacto causado por Jesús en la historia humana. Yo ya sé, me dirán, no, el Evangelio está ahí dando sentido y aliento pues, al culto y al comportamiento de esos cristianos, pero tal como se vive en nuestra religión, de manera bastante generalizada, hoy esa religión no suscita discípulos ni discípulas, personas que están aprendiendo a vivir desde Jesús. No hay un aprendizaje del estilo de vida de Jesús. Hay adeptos